¿Recuerdan? La vez pasada estuvimos hablando acerca de cuáles eran esas distinciones que no solamente nos ayudaban a distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa, sino que ahora nos ayudan a distinguir cuando una iglesia es menos pura o más pura. Entendiendo que toda iglesia tiene que pasar por esa transición de cada día ser santificada. Terminamos con Efesios 4, recordando que Cristo es el que santifica la iglesia y lo hace a través de su palabra. Muy bien, lo hace a través de la palabra de Dios. Y nuevamente volvemos a ver ese centro tan importante que tiene la palabra en medio nuestro. Entonces, hablamos de tres áreas, o tres, digamos las áreas, donde nosotros como iglesia debemos estar constantemente evaluándonos, ¿cierto? Las pueden colocar de diferentes maneras, algunos han hecho 5 columnas, hablando de cosas más específicas, pero creo que estas tres áreas abarcan un poquito más amplio. Y decimos que cada día, cada año, cada semestre, cada uno de nosotros y nuestros ministerios y la iglesia debería constantemente evaluarse a la luz de la palabra en medio de estas tres áreas de quiénes somos, más bien de qué hacemos, de la ortopraxis de la iglesia, para constantemente estar viendo si nosotros estamos de acuerdo a la palabra de Dios o no. Esas tres áreas son la adoración, que es hacia Dios, ¿cierto? El alimentar y equipar, que es hacia los otros, hacia adentro, hacia los creyentes, y hacia afuera, el evangelismo y la misericordia, que tiene que ver con esa interacción por el mundo. Ahora, hablé de evangelismo, eso está claro. La clase pasada no mencioné a qué me refería con misericordia, pero ¿a qué creen ustedes que se refiere esa responsabilidad o esa acción de la iglesia hacia el mundo de la misericordia? Amar, cuidar. Ok, amor al perdido. Ok, como Dios tiene misericordia, nosotros tenemos que merecer misericordia de otros y compartir el evangelio. ¿Qué acciones concretas ha visto usted a lo largo de la historia de la iglesia, donde la iglesia se ha caracterizado por tener misericordia hacia el mundo? Aparte del evangelismo. Ok, eventos como entrega de ropa, útiles escolares, ¿qué más? Las misiones, ok, ¿qué más? Trabajo de red, ok, listo. Y vayamos un poquito más allá de a sus pies. Recuerden que la iglesia es mucho más que simplemente lo que hemos vivido en los últimos 15 años aquí en Bogotá. Tenemos una historia de la iglesia de milenios ya. Llevamos más de casi 2000 años en que la iglesia existe. Y a lo largo de la historia de la iglesia, usted se da cuenta que ha sido la iglesia cristiana particularmente uno de los mayores precursores de tener misericordia hacia los más necesitados. Aparte de ser un gran teólogo, Juan Calvino tuvo un gran ministerio con huérfanos. ¿Usted sabía eso? Que Juan Calvino vio que había una gran necesidad porque en esa época los niños simplemente estaban en la calle o en Inglaterra, por ejemplo, a los niños los cogían para trabajos forzados o vivían trabajando en minas de carbón o los ponían a hacer muchas cosas. Y los grandes movimientos cristianos, la iglesia fue precursora en tener misericordia hacia personas que tenían gran necesidad. Y grandes ministerios de orfanatos, de rescate de niños, de ayuda a los pobres, de alimentar al hambriento, han sido parte de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que es eso? O sea, ¿qué hay en nuestro ADN o qué hay en la palabra de Dios que ha impulsado a la iglesia a hacer esa parte de misericordia? Una orden. ¿Dónde la vemos, esa orden? Santiago. Santiago 1, ¿puedes buscarlo y nos lo lees, porfa, Juanma? Mientras que Juanma va buscando eso, ¿alguien más? Sí, pero estoy buscando algo como un mandamiento bíblico o un versículo bíblico que nos hable acerca de ese mandato de misericordia o que Dios nos ordena tener misericordia con ellos. Sí, Carlitos.
Ok, listo. Versículo 34. Entonces dirá el rey a su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí, lo hicieron. Ok, gracias, Carlitos. El que tú tenías en mente, ¿cuál es, Juan? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que ninguno te corrompa. Ese es Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Este concepto de ayudar a los necesitados, y dentro del concepto de necesitados, sobre todo en la época del mundo antiguo, las viudas y los huérfanos eran los dos grupos con mayor necesidad que habían en la sociedad. Eran completamente desamparados. ¿Es algo solamente del Nuevo Testamento o es un concepto que vemos que Dios también enseñaba y reflejaba a su pueblo en el Antiguo Testamento? Ferney. Ok, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Entonces, un llamado, un concepto que caracteriza a las personas del reino. Alguien que está constantemente dando misericordia, es decir, ayuda, socorro y gracia a personas que quizás no se lo merecen o que no han hecho nada para ganárselo. Ahora, pensemos, en el Antiguo Testamento ustedes ven algo de esto reflejado. ¿Qué ven? No ven el versículo completo si no se acuerdan, pero ¿qué conceptos se acuerdan ustedes? Muy bien, si ustedes recuerdan, en la ley hay varios segmentos de la ley que protegen a la persona más necesitada. Uno de ellos era el extranjero. Al extranjero decían que lo acogieran, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando había cosecha? ¿Se acuerdan que hay un mandamiento muy famoso que dice que no se debe recoger todo lo que se trilla, sino que si quedan cosas en el suelo, las dejen ahí? ¿Para qué? Para que los pobres, los necesitados, el extranjero, las viudas puedan recoger de estas cosas y también con eso tener provisión para ellos. Don Hernando. Hechos 20:35. ¿Lo quiere leer ahí, don Hernando? Excelente. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Juanma. Levítico 23:22. Eso. La ley está forastero, el huérfano y la viuda. Muy bien, cuando sieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Y recuerden que la ley está reflejando parte del carácter de Dios. Así que esto ha sido una parte de la iglesia a lo largo de todo lo que somos como iglesia. Realmente ha dejado de ser una parte grande con la iglesia evangélica de los últimos 50 años. Pero antes de eso, los ministerios de misericordia eran liderados por la iglesia en general. Piensen ustedes en una gran parte o en unas secciones de la iglesia católica, ¿cierto? Que constantemente, ¿qué están haciendo muchas veces? Los frailes, las monjas tienen ministerios de ayuda a los necesitados, porque lo vemos en la Biblia como un deseo de Dios de dar misericordia al que lo necesita. Entonces es importante considerar esto. A los últimos 50 años ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque muchos ministerios que eran netamente de misericordia, que iniciaron hace 50 o 60 años, se convirtieron netamente en ayuda social, pero se olvidaron del evangelio. Y son dos cosas que deben ir siempre unidas. El problema es que nosotros muchas veces ahora rechazamos la ayuda social y decimos: no, la gente solo necesita el evangelio y solamente llevamos la predicación de la palabra. Pero eso nos olvida que esta es otra cosa que debe ir integrada
y que deberíamos procurar como iglesia mostrar hacia el mundo. La ayuda de la necesidad unida con la predicación de la palabra. Entonces, eso es algo interesante para considerar en lo que hacemos como iglesia. Entonces, ahí tenemos nuevamente esas tres áreas: adoración, alimentar y equipar, evangelismo y misericordia. ¿Listo? La vez pasada estábamos empezando una conversación en los grupos. ¿Recuerdan que hicimos algunas preguntas? Dijimos que examináramos área por área y pensáramos cuáles eran algunas de las debilidades que tenemos como iglesia, ¿cierto? Que ustedes veían cómo la iglesia necesita crecer en esta área, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Vamos a hacer un ejercicio similar ahorita, pero más que mirar las áreas en las cuales necesitamos crecimiento, quiero que hagan el ejercicio y cada uno de ustedes aporte una manera en la cual usted, siendo miembro de la iglesia, puede ayudar a edificar la iglesia en una de esas áreas. ¿Sí me entendí? Entonces, por ejemplo, con adoración, ¿de qué manera puedo yo aportar domingo tras domingo o entre semana o en los grupos de oración para que esta iglesia crezca y sea edificada y cada día tenga una mejor adoración hacia Dios? Sí, en adoración incluyen ahí oración, incluyen ahí el buscar a Dios, o sea, todo lo que tiene que ver hacia arriba. ¿Listo? Luego hacen el mismo ejercicio hacia alimentar y equipar. Todo lo que tiene que ver con los creyentes, lo que es la comunión, lo que es edificarnos, lo que es cuidarnos, lo que es pastorearnos. ¿Listo? Puede que usted diga, yo nunca he hecho nada en eso. Nunca he hecho nada. Bueno, hoy es una preciosa oportunidad en que usted piense, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y si de pronto no se le ocurre nada, quizás alguien del grupo diga, no, pero ¿sabes qué? En esta área la iglesia puede hacer esto, alguna vez has pensado en unirte a esta parte, y podemos hablar un poco acerca de cómo cada uno aporta para la edificación de la iglesia. Porque recuerden, la iglesia no es, la iglesia somos. Entonces, si somos iglesia, todos tenemos que estar trabajando en edificarla. Vamos a tomarnos unos 10 minuticos para este ejercicio, ¿vale? Quiero que lo hagamos área por área y nuevamente cada persona debe pensar en por lo menos una manera en la cual puede aportar para que la iglesia edifique. Miren que es diferente una manera en la que yo me edifico, ¿no? Algo en lo que yo puedo hacer que aporte a la edificación de la iglesia. ¿Listo? 10 minutos, vamos. Grupos de 3, de 2. No hagan los grupos muy grandes porque no pueden participar todos. Gaby, dejemos en video la diapositiva. Gracias.
Hola, una pequeña aclaración que para algunos de los grupos, recuerden que no son acciones que la iglesia haga en general, son acciones que yo individualmente puedo hacer y aportar. Entonces, por ejemplo, en evangelismo no ponga salir más a evangelizar, la iglesia tiene que ir más a evangelizar, no, ponga una acción concreta, específica que usted no está haciendo o que usted podría empezar a hacer que aportara a la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en evangelismo, entonces individualmente yo digo, me puedo comprometer a orar más por las familiares de mis amigos creyentes que no conocen del Señor. Eso es una manera que yo estoy aportando a que la iglesia edifique evangelismo. O me quiero comprometer a orar más por los grupos de evangelismo o los eventos de evangelismo y ayudar la próxima vez que vaya. ¿Qué hago yo personalmente para ayudar a la iglesia? ¿Listo? Listos, volvemos por favor. Si usted no terminó de pensar en alguna, le queda como tarea, pero haga esa tarea, porque esta es una tarea muy importante. ¿Listos? Regálenme su atención, por favor. Ok, empecemos con hacia arriba. Todo lo que hacemos como iglesia que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, la oración, la adoración, la santidad que presentamos delante de Él.
¿Cuáles fueron algunas de las cosas que compartieron ustedes que pueden ayudar? Díganlas duro, igual yo las repito por micrófono para que queden en el video. Levante la mano, porfa, y vamos compartiendo algunas. ¿Qué cosas usted dijo? Yo puedo hacer esto para apoyar y aportar a la iglesia en ser edificada en cuanto a la adoración hacia Dios. Juanma. Muy bien. Entonces, Juanma nos está compartiendo una actitud que yo traigo de no ser una audiencia y un espectador en la adoración, sino saber que soy parte de los que estamos adorando a Dios. Yo vengo a adorar con la iglesia. No es el director, no es el equipo de alabanza que está adorando, sino que con mi actitud, con el entusiasmo con el que canto, con la devoción en la que me dirijo a Dios, yo estoy edificando a las personas también a mí alrededor. Es una manera en la cual nos ayudamos y nos entusiasmamos los unos a los otros en acercarnos a Dios. Excelente. ¿Alguien más? Sí, señor. Nuestro grupo concluíamos que nuestro ADN como hijos del Señor y descendientes también de Cristo, estamos hechos para eso, para adorar. Entonces es recordar día a día, momento a momento, que eso es nuestra primera función. Ok, recordar día a día que mi responsabilidad y mi función es adorar. Excelente, es algo que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos llevar eso y aterrizarlo a mi relación con la iglesia y a animar a otros también a eso? Si yo lo tengo claro, o sea, yo tengo claro día tras día, este es mi ADN, tengo que adorar porque vivo para Dios, existo para su gloria. ¿Cómo ayudo a otros dentro de la congregación a tener esa misma realidad? Don Víctor. Ok, excelente. Aquí hay una manera en la cual este grupo dice, nosotros tenemos el grupo familiar de oración y hay algunas personas que a veces no asisten y no pueden adorar y orar y buscar a Dios con nosotros. Entonces, una manera es llamarlos, animarlos, preguntarles, perdón. Gracias. Ese fue un estornudo con suspenso. Preguntarles por qué no han ido, qué ha pasado con ellos y estarlos animando a buscar a Dios con nosotros como grupo. Esa es una buena manera práctica. ¿Alguien más? Esta zona, Carlitos. Muy bien, entonces en ese hablar día a día con las personas, compartiendo de Dios e invitándolas a conocer más el Señor. ¿Alguien más por aquí, alguna mano? Sí, señora. Sí. Ok, mi carácter y cómo refleja ese carácter a Cristo hacia otras personas. Déjenme darles un par de cosas también prácticas. Una parte de la adoración es vivir en santidad, ¿cierto? Nos presentamos como sacrificio vivo. Entonces, ¿de qué maneras puedo yo aportar y ayudar a mis hermanos en su santidad? Una manera que no pareciera tener que ver con la adoración, pero lo tiene que ver, es la rendición de cuentas. Si yo sé que mi hermano está luchando con un pecado en específico o por adquirir una práctica o una disciplina espiritual específica, ¿cómo ayudo yo? Ayudándonos unos a otros, diciéndole, sé que te está costando trabajo levantarte en la mañana a hacer tu devocional. ¿Qué te parece si yo te llamo a las 6 y lo hacemos juntos? O sé que has querido estar orando más por la familia, ¿qué te parece si a las 5 colocamos una alarma y juntos, todos los días a las 5, oramos por esto? Y estoy animando a buscar a la persona a Dios. O mi hermano me confesó, tengo muchos problemas con esto, estoy tratando de sobrepasar ese pecado en mi vida. Una manera en la que yo aporto y edifico a mi hermano en su santidad es preguntándole, ¿cómo vas con esto?
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la lucha? ¿Qué necesitas? Orando a Dios por esa persona, pidiendo palabra de Dios para ayudar a edificar a esa persona. Esas son maneras prácticas en las cuales en la santidad aportamos como iglesia el uno al otro para llevarnos en mejor adoración delante de Dios. Excelente. Vamos hacia adentro con los creyentes. ¿Qué cosas prácticas se les ocurrieron que pudieran hacer? Ojalá personas diferentes a las que ya participaron. Empieza la dedocracia en 5 segundos, ¿sí? Poder estar, o sea, estar atento a la persona, en llamarla, en preguntarle cómo está, en acompañarla, en orientarla. Excelente, excelente, excelente. Ya voy para allá. Entonces, el estar cuidando a las personas, llamando, preguntando, ver cómo están. Hacer ese unos a otros. ¿De quién es la responsabilidad o de quién debería de cuidar unos a otros en la iglesia? Todos. ¿Es la responsabilidad solamente de los ancianos? No, es la responsabilidad de todos, es la labor que somos como iglesia. Tenemos una labor importante ahí de cuidarnos unos a otros. Juancho. En cuanto a lo que hace la iglesia, yo fui, me di cuenta de una niña que inclusive estaba en la alabanza y estábamos en el otro local de 140 y decía, y se fue. De ahí yo me voy de 140 porque veo que no están haciendo nada, que no veía como si estábamos muy quietos. Entonces comentábamos con Juana que muchas personas que llevamos mucho tiempo aquí deberíamos estar disciplinando a otros y no lo hacemos. Ok, muy bien. El estar activos discipulando a otra persona. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos acá de creyentes? Y recuerden cuál es la gran comisión. Id y haced discípulos. Entonces deberíamos de estar activos en esa relación de discipulado y de buscar a creyentes que apenas están empezando su relación con Dios y ayudarlos a crecer, a entender, a conocer y a ver todas estas cosas. Excelente. ¿Alguna otra más? Sí. Yo considero importante desarrollar los dones, preocuparnos por desarrollar los dones para en ese mismo fin dar de lo que yo tengo. Excelente, esa es una muy buena manera de alimentar y equipar a la iglesia, es conocer qué dones espirituales me ha dado el Señor y desarrollarlos, darlos, servir con ellos, ¿sí? Estar activamente sirviendo en la congregación de alguna manera. Esa es una excelente manera de estar apoyando a la iglesia. Muy bien, uno más. Sí, Osquitar. Creo que entender que no solamente aporta el que está en liderazgo, sino que todos somos una parte activa. Si yo soy hijo de Dios, tengo la responsabilidad mínimo de hablar la verdad en amor. Y eso implica que si yo veo alguna cosa que no me parece, no me la puedo guardar. Debo hablarla con la persona directamente o con los ancianos o con el líder para aportar a la iglesia. Muy bien, Efesios 5 nos habla de cómo parte de la relación como creyentes es hablar la verdad en amor y cómo podemos ayudar a edificar a la iglesia, edificarnos unos a otros cuando como iglesia tenemos algo que examinar, que ayudar, que ver en la otra persona y lo decimos, acercándonos en amor y hablando la verdad. ¿Listo? Dos componentes muy importantes de la comunión de la iglesia. Cuando no hablamos la verdad y hablamos es entre nosotros de otros, no estamos edificando para nada. Cuando callamos, ignoramos que la persona tiene algún problema, no estamos edificando. Y cuando le caemos a la persona duro y a patadas, tampoco estamos edificando. Pero una buena manera de interactuar entre nosotros es hablar la verdad con amor. Juanma, y seguimos a mundo. Algo importante del discipulado es que creo que no todos conocemos el material que nosotros tenemos para discipular. Creo que son 6 cartillas que son gratis. Sería bueno tener el link que tú compartiste en otro grupo, en el grupo de la iglesia, que me han preguntado unas personas qué material podrían usar para discipular a otros. Y nosotros tenemos ese material gratis. Excelente. Entonces, otra manera práctica es conocer el material que usamos para ayudar a otros en esas primeras etapas de creyentes para conocer y ser más maduros en Cristo. Entonces, qué importante que lo conozcamos, que lo veamos, que lo hayamos visto, que lo estudiemos, porque estamos preparándonos para ayudar a otros que vienen detrás para también acercarse al Señor. Si usted no conoce ese material, puede hablar con Juan Manuel, puede hablar con Carlos Rodríguez, puede hablar conmigo, cualquiera de los ancianos, que estamos dispuestos a mostrárselo y a ver cómo se usa ese material, ¿vale? Listo.
Ahora, en nuestra relación con el mundo, ¿cómo pueden ustedes individualmente aportar para que la iglesia sea edificada en esa responsabilidad hacia afuera? Hacia afuera. Denilson. Ok, entonces el estar tratando de compartir yo individualmente y estar orando más fielmente por los eventos que de pronto la iglesia esté realizando. No es solamente que diga se puede evangelizar por un evento que hay por lo menos en la iglesia o algo, si uno no tiene la capacidad de estar apoyando compartir esto, apoyen lo logístico, apoyen muchas cosas que se necesitan, que no son visibles. ¿Sí? Al momento que hay que llevar 10 sillas o hay que llevar 2 o 3 mesas, que pueda estar una persona ahí que pueda colaborar. Excelente, Víctor, muchas gracias. No solamente de pronto los que tienen el don de evangelismo o una habilidad más desarrollada para compartir la palabra, participando en un evento que hizo la iglesia, sino como lo hizo don Víctor, también las cosas logísticas. Si ese día hay que quitar mesas, poner mesas, llevar sillas, traer sillas, es un gran aporte y un apoyo para los que están yendo y compartiendo el tener personas que están en esa parte. Excelente. ¿Uno más? ¿Sí? Aquí luego Alejo. Excelente, entonces el estar dispuestos a llevar la palabra a través de los discipulados, a través del material, a otros hogares, a familias, a creyentes, a amigos, a vecinos que están cerca de nosotros y ponernos a compartir. Con lo que tú dices es muy importante, los niños pequeños. El hecho de que un niño esté aquí en nuestra iglesia, ¿quiere decir que ya es cristiano? No, ese niño también necesita el evangelio. Entonces, una labor grande como iglesia es cómo vemos nosotros a nuestros niños que están acá. Entonces, piense que también la labor con los niños no solamente es escuela dominical. Usted puede conocer los nombres de los niños que hay aquí en la iglesia. Puede orar por los niños que hay en la congregación y que no han conocido de Cristo. Quizás usted puede preguntarle un domingo a un niño, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Orar por él. Y de esa manera acercarse a un grupo que de pronto usted nunca ha identificado y que piensa, esos son los profes de escuela dominical los que tienen que lidiar con ellos y nadie más. Excelente, Alejo. Excelentes, y eso es un buen puente para lo que quiero decir. Las herramientas existen, es decir, se han visto necesidades y se han organizado ministerios alrededor de eso. Y yo quisiera que usted pensara conmigo un segundo acerca de ese concepto de los ministerios. ¿Listo? Piense conmigo un segundo acerca de ello, porque yo creo que tenemos una misconcepción con respecto a eso que a veces nos hace daño como iglesia, ¿vale? Muchas veces nosotros creemos que los ministerios son los encargados de hacer eso, para que los demás nos desentendamos de esa labor. Pero los ministerios no son encargados solamente de hacer. Los ministerios están ahí para ayudar a organizar, proveer oportunidades y equiparnos para que entre todos estemos haciendo. Acompáñame un segundo a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y aunque vamos a hablar de esto con mayor profundidad cuando hablemos de los dones espirituales, hay un concepto que yo quiero que usted entienda esta mañana. Efesios 4, 11 y 12 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué dice ahí? Perfeccionar, algunas versiones,
capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, escuche este concepto. Aquí hablamos de dones. Los ministerios ya es algo que nos hemos inventado nosotros ahorita de organización, pero los dones es como lo entiende la Biblia. Cuando Pablo habla acerca de los dones, entonces mire cuál es el propósito con el cual Dios otorga a algunas personas de la iglesia unos dones u otros. No es solamente para que sirvan en esa área. ¿Es para qué? Para que capaciten a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quiénes están desarrollando el ministerio? Los santos, todos, la iglesia completa. Todos están desarrollando el ministerio. ¿Y qué están haciendo las personas que tienen los dones? Capacitando, equipando, ayudando para que todos cumplamos el servicio. Entonces, nos organizamos como iglesia porque algunos tienen dones más que otros. Entonces, por ejemplo, evangelismo. Claro, las personas que están directamente involucradas en el grupo de evangelismo, esperamos que algunos, no todos, necesitan tenerlo, pero algunos de ellos tienen el don de evangelismo. Y ellos, a su vez, nos capacitan a nosotros. Porque ¿quiénes deben compartir la palabra de Dios? Todos. Pero no todos tenemos la misma habilidad, la misma manera en que el Espíritu Santo nos usa o conocemos cómo hacerlo. Entonces, evangelismo no solamente sale a hacerlo, sino que nos capacita a nosotros para que podamos hacerlo. Y entonces ellos anuncian, tenemos un estudio de evangelismo, vamos a hacer un sábado de capacitación para si usted no sabe cómo compartir la palabra, y nos ayudan a ser edificados. Piense en el ministerio de alabanza, ¿cierto? ¿Quiénes deberían estar cantando con salmos e himnos y corazones alegres hacia Dios? Todos, todos. Pero ¿qué hace el ministerio de alabanza? Nos ayuda, nos guía, nos sirve para que de pronto, si estamos cantando, yo entro por un lado, Cecilia entra por otro, Gio hace otra cosa y estamos ahí en desarmonía. O vamos a empezar a cantar y ninguno sabe cómo empezar la canción. O de pronto entramos en un tono súper alto y nadie pudo cantar la canción. Entonces, ¿qué hace el ministerio de alabanza? Ellos están organizando, pensando en los tonos que la gente mejor puede cantar, guiando y dando una base musical para que todos podamos entonar de la misma manera. Y están sirviendo, pero no para que ellos canten. ¿Están sirviendo para qué? Para que todos nosotros podamos cantar al Señor y expresar nuestra adoración a través de la música. Entonces, fíjense que cada ministerio es así. Entonces, piénselo usted mucho de esa manera porque a veces nosotros nos desentendemos, ¿sí? ¿Quiénes deberían servirse los unos a los otros en la iglesia? Todos, ¿cierto? Entonces, no son los sugieres los únicos que recogen sillas. Se acaba el culto y los sugieres ayudan, organizan, están pendientes de que las cosas queden recogidas, pero todos nosotros podemos organizar acá. Todos podemos recoger una silla y ponerla. Si hay algo en el piso, no tiene que ser solamente el ujier el que lo recoge, porque yo soy parte de la iglesia, ese también es mi local, así que yo también lo cuido porque soy parte de él y yo recojo ese papel, porque soy parte de eso. Fíjese que es una actitud. Es una actitud hacia el servicio y hacia lo que somos como iglesia, donde a veces nosotros hacemos compartimientos en nuestra cabeza y nos separamos, como que nos encargamos solo de lo nuestro. Y es también, en eso caemos cuando estamos ya sirviendo en un ministerio. Entonces yo estoy en evangelismo y yo me preocupo es por solamente evangelismo. Estoy en ujieres y solo me preocupo por ujieres. Estoy en escuela dominical y solo me preocupo por escuela dominical. Y caemos en algo que Dios nunca diseñó la iglesia para estar segmentada de esa manera. Nunca. ¿Sí? Servimos en algo particular, pero estamos pendientes de las demás cosas. ¿Sí? Estamos pendientes de las demás personas, estamos pendientes de servir a otros y de esa manera ayudamos a que la iglesia crezca. Entonces es muy importante en ese concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando desarrollemos dones, pero no quiero que usted se vaya hoy sin tener ese cambio de mente en usted, de qué hacemos respecto al servicio. Listo. Bien, entremos en este último tema. Le había hecho una pregunta al final de la clase pasada y es razones para la separación. Si decimos que hay, nuevamente vamos a nuestra gráfica acá, que tenemos en algunos casos tenemos una distinción entre una iglesia falsa y una iglesia verdadera, ¿cierto? Hay a veces casos en los cuales nos separamos, es decir,
Si yo me doy cuenta que el lugar en donde estoy o la iglesia que está acá definitivamente es una iglesia falsa, y por falsa recuerden lo que hablábamos acerca de la doctrina, del conocimiento, de la práctica, que va en contra directamente de la palabra de Dios, a pesar de que Dios me llama a tener unidad, una de mis responsabilidades ahí es separarme, porque no hay verdad en ese lugar. Pero ¿qué pasa en este espacio de acá? ¿Sí? ¿Y por qué entonces a veces nos separamos como iglesia y por qué nuestro movimiento cristiano está tan difícil, tan segmentado, tan separado en muchos lados? Y hay 3 consideraciones que deberíamos de tener. Primero que todo, recordemos la oración de Cristo en Juan 17, la hemos visto varias veces. Cristo oró fervientemente por la unidad de la iglesia. Y cuando Cristo oró por la unidad de la iglesia, ¿estaba pensando solamente en el aposento alto a sus pies? ¿O estaba pensando en el aposento alto calle 80 nada más? No, estaba pensando en la iglesia. La iglesia. Y eso incluye todos los grupos protestantes que tenemos hoy en día, evangélicos, carismáticos, pentecostales, bautistas, todos estos grupos hacen parte de la iglesia. ¿Cómo? Si estamos de acuerdo con lo que es la verdad, ¿cierto? Recuerden que esa es la distinción que nos hace a nosotros iglesia. Y Dios ora por esa unidad. Hoy en día una de las cosas que más caracteriza a la iglesia cristiana con respecto a otras grandes religiones del mundo es la segmentación que hay. En que usted dice cristiano, pero eso no le dice nada. O sea, usted necesita saber el sabor, el color, el lugar, a qué pertenece, porque eso le va a decir muchas cosas de la persona. Diferente a como usted lo diga de otra corriente. Entonces es muy importante pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa separación? Primero que todo, tenemos que buscar la unidad. ¿Cierto? Unidad. Pero pueden haber 3 razones, aquí puse 3, por las cuales uno puede llegar a considerar el no participar en todas las acciones o el a veces separarme o aislarme de un lugar. Déjeme darle un ejemplo. En cuanto a doctrinal y conciencia. La iglesia anglicana en Estados Unidos es una denominación. ¿Cómo funcionan las denominaciones? La denominación tiene una oficina central o una asamblea central que determina todo lo que las demás iglesias están enseñando, creyendo y haciendo. Ellos son los que determinan la práctica y los que determinan la doctrina. Entonces, si hay una cuestión de doctrina, no la resuelve una iglesia local, sino que envían esa pregunta a la oficina central, por así llamarlo. Allá se hace concilio, se hace estudio y se llega a una determinación y se dice, esto es lo que todas las iglesias deben practicar. Y si usted hace parte de esa denominación, debe hacer eso. Si no, simplemente no es parte de esa denominación. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurrió creo que esto fue hace 15 años, si no estoy mal, con la iglesia anglicana en Estados Unidos? Ellos tenían, lo llaman a ellos así como obispados, oficinas centrales como un obispado. El obispado de Estados Unidos, el de Canadá, hay otro en África y hay otro en Europa. Y los 2 obispados de Estados Unidos y de Canadá decidieron que como anglicanos iban a aceptar la unión matrimonial de personas del mismo sexo. Y entonces, si usted hacía parte de la iglesia anglicana americana, era su obligación aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo porque estas oficinas lo habían decidido. Y ahí tiene que tomar una decisión cada iglesia local pequeña. De acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, la doctrina que Dios enseña y de acuerdo a la conciencia, es decir, que yo estoy viendo que esto es pecado, no puedo participar de esto porque es algo que va en contra de Dios. ¿Qué hago? ¿Busco la unidad con esa oficina central o debo separarme de ello? Y esto llevó a que muchas de estas iglesias anglicanas, un gran número de ellas ahora en Estados Unidos, ya no se ven bajo el obispado de Estados Unidos y Canadá, sino que se adjuntaron al obispado de África. Porque en África todavía los obispos vieron esto, esa reacción y dijeron, no, la palabra de Dios no dice esto, no apoya esta práctica y nosotros no lo vamos a hacer. Entonces no se abrieron a abrir otra denominación u otro lugar, pero sí dijeron no estamos bajo esa autoridad, estamos bajo esta nueva autoridad que está aquí. Entonces fíjese, eso es un concepto de pronto para nosotros un poco foráneo, donde nosotros no tenemos una denominación, tenemos una asociación de iglesias. No sé si usted lo conocía, pero somos iglesias asociadas. Hay varias iglesias en Bogotá que son de aposento alto. ¿Cuál es la diferencia de una iglesia asociada?
Hay un organismo o hay una asociación porque tenemos una doctrina similar, porque creemos en las mismas cosas y porque tenemos una relación familiar donde nos ayudamos y nos corregimos. Pero la determinación de qué se enseña, de cómo se practica cada cosa, la da cada iglesia local. No la da una iglesia central, sino que cada iglesia local tiene esa responsabilidad. Y yo, como anciano de a sus pies, no tengo autoridad sobre la iglesia de Calle 80 para ir a decirle a la iglesia de Calle 80, hermanos, no, así no tienen que practicar ustedes la cena, lo tienen que hacer de esta manera. Yo no tengo autoridad, tengo relación con ellos. Y si tengo relación con ellos y veo que hay una práctica no sana, al visitar, al escuchar y al ver, tengo una responsabilidad como creyente de acercarme al liderazgo y preguntar, ¿qué está pasando? Veo que la palabra dice esto, los invito a que estudiemos la palabra. Y de pronto si vemos como iglesias hermanas que hay una iglesia que se está desviando y que está enseñando falsa doctrina, la responsabilidad de las iglesias hermanas es acoger a esa iglesia y tratar de corregirla, de ver qué se está haciendo, de ver qué se enseña. Y si definitivamente esa iglesia sigue enseñando mala doctrina, llega un momento donde no se asocia más con nosotros, sino que se separa porque decimos, no estás predicando lo que vemos y estamos nosotros todos de acuerdo que la palabra de Dios está enseñando. Entonces, eso es la manera en la cual nosotros tenemos aquí, como hemos sentado, una asociación y funcionamos de esa manera. Qué interesante poder nosotros como iglesia el conocer otras congregaciones, otros creyentes, otras iglesias y saber que somos un movimiento de iglesias en ese sentido, donde nos une un poco más la práctica similar que tenemos, pero también la doctrina en la cual nosotros pertenecemos. Entonces, estas tres razones podrían ser examinadas por un creyente para tomar una decisión ya individual de cambiar, de no cambiar, de estar o no estar en una iglesia local. Pero al final del día, ¿qué queremos? Tratar de procurar la unidad. O sea, lo último que queremos llegar, la última opción es la separación, realmente. Porque queremos cultivar esa unidad que tenemos como iglesia y buscar diferentes maneras en las cuales podamos tener unidad, aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas. Último ejemplo y con esto cierro. Un gran cambio de unidad en nuestras iglesias asociadas vino con respecto al tema de la música. Algunas iglesias asociadas de aposento alto no les parece que sea una buena práctica el tener música en vivo para dirigir la alabanza, sino que tienen una melodía, la letra, y no hay instrumentos, no hay nada más, sino que están adorando de esa manera. Y es una razón válida de hacerlo. Otras iglesias como nosotros tienen una banda en vivo que está ayudando a guiar. Hace 20 o 30 años eso era un tema de división. Entonces algunas iglesias no compartían con las que tenían instrumentos porque decían, no, eso está mal. Nosotros no, si hay un evento y están esas iglesias, nosotros no vamos. Y viceversa. No, nosotros no vamos a un evento de esas otras iglesias porque no van a haber instrumentos y no vamos a ir a esos eventos. Y eso se convertía en un tema de desunión. Pero algo en lo cual se ha luchado y que hoy en día se ve diferente es que estas iglesias han sido más maduras en decir, entendemos que es una práctica diferente, les decimos a nuestros creyentes que nosotros lo hacemos de una manera diferente, pero no es una razón para no hacer cosas juntos. No es una razón para no ir a una conferencia, no es una razón para tener una congregacional. Y de una manera creo que muy madura, han sido los hermanos que no les gustan tanto los instrumentos los que han cedido, y cuando hay un evento, usualmente usted ve que hay un evento de todas las iglesias, hay música. ¿Sí? Qué interesante de pronto algún día los que nos gusta la música cedamos y digamos, bueno, en ese evento va a ser solo, hay un aparatico que se llama Gloria, con el que hacen ellos. Entonces digamos, va a haber solo Gloria, por amor a estos hermanos que siempre se han sacrificado por nosotros. Podría llegar a ser. Pero quiero que vea que esa es una manera en la cual tenemos que buscar la unidad y no buscar desunirnos en cosas pequeñas, sino superar esas diferencias y poder mantener unidad en lo que más podamos. Bien, muchas gracias. Permítanme orar. Llévese por favor lo que hemos aprendido hoy y esa perspectiva de iglesia. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos rogarte que sigas transformando esta iglesia y nos ayudes a pensar más en quiénes somos, en cómo actuamos y a sentirnos parte de esta congregación en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Les doy una última recomendación, si son tan amables. Hoy empezamos a las 9:11 porque casi no había gente para empezar.
y por eso estamos terminando a las 16. Si ustedes me ayudan a llegar a las 9 en punto, podemos terminar un poquito más temprano. Muchas gracias. Dios los bendiga.